Así es, el profesional responde. Ya estuvo con nosotros en una ocasión el año pasado. ¿Cómo suena eso? Lo recibimos nuevamente a bordo. Alejandro Croisier, buenos días. Buenos días, Sonsoles. Oye, gracias por venir, porque yo sé que los profesionales como ustedes tienen una agenda importante. Gracias, es un placer tenerlos aquí, en este caso tenerte a ti, porque nuestro otro psicólogo debe estar en camino. Si la lluvia no se lo tragaba, el pobre. Invitado estaba, porque esta conversación la teníamos pendiente desde Navidad, pero bueno, yo estuve muy malita, como mucha gente que ha estado muy malita. Después tuvimos unas pequeñas vacaciones, en fin. Demasiadas cosas que no queríamos perder, ese tema tan interesante que es el tema de la Navidad, cómo ha cambiado el concepto de la Navidad, el tema de las compras compulsivas, el tema del Papá Noel y los Reyes, los regalos, en fin, tantas cosas de las que podemos hablar, que me parece un tema súper interesante. Además, tú vienes, vamos, preparadísimo hoy. Bueno, he leído. Con un poco, vamos a intentar resumir para que no se nos vaya el tiempo con el origen y la evolución de la Navidad, porque hay gente que ni siquiera recuerda ese origen y cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Todo tiene un origen y esto es una tradición, y una tradición religiosa en este caso. Lo que pasa es que muchas veces olvidamos la raíz, ¿no? Ya el Papa Francisco ha invitado a los creyentes y a los no creyentes a menos compras, menos compulsividad a la hora del consumismo y más silencio. Más silencio. Fíjate qué palabra. Dices que en la Navidad hay mucho ruido, dice el Papa. A mí me encanta este Papa, ¿eh? Yo soy me pro tiene Francisco. asombrada. Yo también soy pro Francisco. Mira qué frase tan sencilla. Menos ruido, más silencio y volvamos y más encuentro con el amor. Efectivamente, y más encuentro con el amor, fíjate. Que en definitiva es el origen de la Navidad, claro, ¿no? Hay que recordar que la Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, sí, que junto con la Pascua de Resurrección y de Pentecostés, pues se celebra el 25 de diciembre, para la Iglesia Católica, celebra el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro. Pero claro, esto ha ido evolucionando de una manera tal... Bueno, ha ido evolucionando de una manera tan... que ya hoy en día parece como que prima el consumismo, el comprar, el regalar, ¿no? Se utiliza la Navidad pues desde otra forma, aunque invitan también a que como festejo sea un encuentro social y familiar, ¿no? Sí. Lo que invita... Bueno, hablando de encuentro social y familiar, pues acaba de llegar nuestro querido... Un beso, Ariel Denis, nuestro otro psicólogo, que es nuestro psicólogo oficial, tú discúlpame. Claro que sí. Pero bueno, que además se conocen porque estudiaron juntos, creo, ¿no? Qué barbaridad. ¿Cómo es esto de pequeño? Comimos muchas hamburguesas juntos. ¿Cómo es esto de pequeño, eh? Muchos menús muchos menús de Harvard. Y qué guapo te veo, qué abrigadito, ¿no? Es que hace frío, ya lo sé, en Invernalia, le llama Invernalia, donde vivimos nosotros por ahí arriba. Bueno, estábamos casi comenzando, Ariel, diciendo, bueno, ya sabías qué tema íbamos a tocar, evidentemente ya lo habíamos preparado un poquito, pues que el origen y la evolución de la Navidad, de lo que es la fiesta en realidad a lo que se ha convertido, es una cosa realmente, si me permiten, entre comillas, asquerosa, para mí, en el sentido de que la Navidad no es comprar, sí, la Navidad es otra cosa, ¿no? ¿Tú qué dices, Ariel? Bueno, depende, la Navidad... O sea, tiene un origen más bien religioso. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero actualmente, yo creo que también debido al ritmo, en mi caso es una oportunidad también para encontrarte con gente que no ves el resto del año, ¿no? Por supuesto, que ahí es donde íbamos a llegar, pero... Claro, ayer tenía tuve un grupo de personas y aproveché la coyuntura para decirles y invitarles a que reflexionaran acerca de la Navidad, ¿no? Uh-huh. Y a mí una señora me decía, Alejandro, a mí el tema del consumismo también, yo también lo veo, ¿no? Pero me decía, pero yo entiendo, me decía ella, por mi carácter hiperactivo, que es un momento de reconciliación conmigo misma, para frenar y sobre todo para estar con mi familia, ¿no? Y es un momento de reflexión a mí esto sí, yo soy más de 31 que de 24 y 6, es decir, hacer como un balance del año, mucha gente aprovecha, qué ha sucedido, claro, saber hacia dónde quiero ir. Entonces, en este sentido, bien. Ahora, que yo no podía entrar en mi casa el 6 de enero, claro, es increíble. Y otra cosa, y voy a ser crítico, voy a ser un poco sí, grinch. no, para eso estamos. Si todo el mundo que saliera el 6 de enero o el 24 de diciembre a comprar, dilo. saliera para manifestarse por la corrupción de este país,
y por lo que está pasando en por general. las desigualdades sociales que hay hoy en día, sí, las cosas cambiarían bastante, ¿no? Verdad. Por eso. Lo que pasa es que yo, preguntando esto también a mi grupo, yo les decía, ¿por qué creen ustedes que la gente no se mueve tanto para una manifestación, pero sí se mueve tanto para una cabalgata, ¿no? Porque lo de la cabalgata es otro mundo, ustedes lo tienen que ver. Yo por mi casa no puedo ni andar, ¿eh? Porque yo vivo por General Vives y es insoportable. Yeah. Entonces, claro, yo pensé, al final tiene razón el Sapunset y Eduardo Punset, ¿no? Tengo un libro ahí de Eduardo Punset. Tenía una chuletilla ahí con Eduardo Punset. Claro, entonces yo creo que la gente se mueve más por emociones positivas que por emociones negativas. Yo creo que esto podría ser un apunte, ¿no? Yo digo, porque la gente se mueve tanto para un partido de fútbol. Hombre, claro, porque van a disfrutar, ¿no? Digo yo. Sí, supongo también que... O olvidarse de sus penas. La sociedad necesita distraerse. Claro, también. Efectivamente, esa es la palabra. Y la Navidad distracción, es una gran distracción, porque incluso las personas que no tienen menores a su cargo quieren acudir a todo lo que se mueve alrededor de la cabalgata de Reyes, ¿no? Menos yo. Sí, pero... Menos yo, porque hay muchos niños. Pero creo que incluso el menos futbolero, ya que estamos en una radio deportiva, al final, si hay una final importante, la disfruta y queda con gente, ¿no? Estamos de acuerdo. Y bueno... tiene toda la razón Alejandro for President. Sí. La gente completamente. En estos tiempos no se está manifestando lo que se esperaría o en comparación con otros países. Totalmente ¿no? de acuerdo. España. Pero creo que es importante para la gente tener un periodo de descanso, ¿sabes? De asiego, de desconectar de la realidad. Y para mí la Navidad también es un momento de desconexión. Sí, pero soy pesada y repito, se ha vuelto en un momento como frívolo casi, ¿no? Que es comprar, a ver quién compra más. Yo este año me asombré, Ariel, y se lo comentaba antes a Alejandro, en el Facebook todo el mundo poniendo las fotos de sus reyes, de los regalos, a ver quién tenía más regalos, qué foto era más bonita, cuál más ostentosa. Incluso ves gente que tiene menor poder adquisitivo y, y tiene más regalos que nadie. Es una cosa como... es un contrasentido, ¿o no? Pero eso de enseñar cuánto tengo, cuánto me han regalado, no sé, yo es que no lo veo eso. Yo tengo esta cosa de mi abuela Juana, que espero que nos esté escuchando, de trabajar con lo que hay. Yo creo que forma parte del sistema social. Quiero decir, la agenda está organizada en función de los periodos de consumo de interés de las grandes superficies. Ahí donde hemos llegado. Hemos estado consumiendo durante unos 20 días y ahora nos encontramos con rebajas. Hemos comprado el doble de caro. Es absurdo, todo es absurdo. Pero quiero decir, al final el esquema es un esquema de consumismo. Es el sistema. Nuestra cultura es así, es una cultura de consumo. Bueno, y los que vamos un poco contrasentidos somos raros. Sí, bueno, pero a mí cada me llaman vez rara, en mi caso soy rara. Sí, bueno, cada vez hay más voces críticas, Alejandro. Sí, ¿verdad? Que cada vez hay más reflexión. Claro. Mira, la gente es más consciente de este funcionamiento. Hay una escritora, Verónica Duarte, que escribe en la página de Diócesis de Canarias, que me parece bastante paradójico, ¿no? Que es bastante crítica con la Navidad y dice que apunta ella que durante la última semana de noviembre los bancos comienzan a ofrecer ya préstamos especiales y aparecen tarjetas de crédito en nuestros buzones. Claro. En nuestros buzones. Sí. Ella dice que hemos perdido la cordura, que ya no nos acordamos del significado real de la Navidad o de la Noche de Reyes y que nos hemos subido en una marea de compras sin límite, compulsivo y sin sentido y que los regalos ya se ofrecen de manera descontrolada a los niños, ¿no? Y que estos niños piden por pedir y que saben que recibirán todo demás. Es verdad que hay una correlación de portarte bien con pórtate bien para que te traigan muchos regalos los reyes. También. Creo que aquí estamos confundidos, creo. Sí, completamente. Yo lo he visto, en mi propio sobrino, que tiene tantos regalos que están como perdidos cuando los abres y luego pasan 20 días y todavía hay regalos que no están abiertos. Es increíble. Yo jugaba con las cajas vacías. Y además siempre el que más le gusta es el más barato, no sé por qué. Es curioso, ¿no? O el más original, o el más divertido, no sé. Yo creo que la solución al sistema está dentro del sistema. ¿Sabes? Creo que al final es verdad, la lectura que hace Alejandro, es verdad que ya nosotros no celebramos desde un punto de vista religioso la Navidad con lo que se supone que significa, ¿no? Ni la Semana Santa tampoco, ni la Semana Santa. Exacto. Pero está en la agenda y yo creo, ¿sabes? Que más que la negación del consumo es ver cómo consumir. Claro, porque de una forma razonable, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la gente que
Está bastante documentado ya que si vas a hacer compras y las abonas en efectivo, gastas mucho menos, sustancialmente menos que si pagas con plástico. Hombre, bueno, claro, de hecho, los grandes almacenes ya invitan a financiar los... Bueno, uno de los anuncios era algo así como... El anuncio, no te quedes sin Reyes Magos. No te quedes sin Reyes, financia todos tus regalos en un año sin intereses. Eso debería estar prohibido, ¿eh? ¿Cómo pueden invitar al consumidor en estos momentos de crisis a endeudarse durante todo un año, a invitarte a que te endeudes durante todo un año? Hemos perdido la esencia de lo que decía Ariel antes, ¿no? Yo jugaba con cajas y aquí lo dice esta escritora de la diócesis de Canales, ¿no? Ella invita a volver a la esencia, a la emoción, a la espera de un par o 3 paquetes a la alegría, porque uno de esos paquetes sí es el regalo que deseábamos, ¿no? Fíjate. A volver al origen, a la fiesta, a la familia, a lo sencillo, a lo que dice Ariel, al reencuentro con la familia, ¿no? Para mí Navidad siempre, si me permites, perdona, siempre ese anuncio de vuelven a casa por Navidad, vamos, lo veo y se me ponen los pelos de punta, porque supongo que hay gente que vive fuera. Yo he vivido fuera también de casa y sé lo que es esa emoción de volver a casa por Navidad, ¿no? Yo creo que ese es el concepto, que es lo que bien tú dices. La gente, sobre todo en Canarias, mucha gente que estudia fuera, que trabajan fuera, cada vez más gente sale fuera, pues cuando vuelven a casa es emocionante, ¿no? Ver gente que no ves sino una vez al año. A mí me pasa también muchísimo, casi todos mis amigos están fuera y tú lo sabes. Y en Navidad, bueno, de hecho hoy tenemos una reunión con una de nuestras amigas que vive fuera, en Paraguay. Imagínate, o sea, qué impresionante, qué sensación de ver a alguien que hace meses y meses o años que no ves, ¿no? Ese es el concepto para nosotros, o bueno, por lo menos para mí. Claro, hablando el otro día con mi querido Josico, él es dentista y me estaba preguntando situaciones que se le daban en el trabajo. Hablábamos de Canarias, específicamente de la cultura canaria, ¿no? Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, en que existe una cultura canaria, en diferencia de que existe una cultura de Badajoz o de Zafra, me da un poco igual. Sí, yo creo que sí. Pero sí le explicaba la poca perspectiva que tenemos también de que no somos tantos los que hemos estudiado fuera, por ejemplo. Y para mí, yo creo que los 3 podemos tener en común que hubo un momento en nuestra vida en que volver a Gran Canaria en una época como Navidad significaba reencontrarnos con nuestro primo, con nuestra amiga, ¿no? Con nuestra familia. Hay mucha gente que dejó sus estudios en primaria, que tuvo que trabajar directamente y que no ha viajado nunca y no ha salido de la isla. Y proporcionalmente esta gente es mucha gente. Es mayoría, por ejemplo, en nuestro territorio. Es lógico también pensar que lo más importante del tiempo de ocio para ellos sea acudir a un centro comercial y hacer compras. Efectivamente, tienes toda la razón. Creo que esto está ahí. No digo que sea lo más sano. Claro, que es su forma de evasión o de divertimento, ¿no? En otros programas hablábamos de las variables estas de Seligman, ¿no? Para el desarrollo de la psicología positiva, y hablábamos del gusto por el conocimiento. Qué interesante esto que ha dicho, es verdad, ¿eh? ¿No? Sí. Ir a un centro comercial es lo máximo. En Estados Unidos desde hace muchos años también, es así. Efectivamente. He leído algo de esto. Sí. Súper interesante. Gira alrededor el ocio de los centros comerciales. Está claro, son los parques públicos los parques temáticos de Estados Unidos, ¿no? El parque comercial. Sí. Que antes jugábamos en jardines y ahora juegan los niños. De hecho, hay ludotecas, donde los niños se divierten y es su lugar de esparcimiento, ¿no? Bueno, de hecho, hablando de Estados Unidos, si me permite... Porque si no, y termino, creo que si no, caemos... No nos damos cuenta en una visión elitista, ¿no? Que es pensar que una persona que nunca se ha leído un libro va a querer disfrutar de una obra de teatro. También es verdad. Y lo digo con toda honestidad. Creo que esta persona necesita que le dotemos de recursos para poder hacer esto. Claro. Por ejemplo, y a mí me encanta, creo que tú lo has vivido, Adolfo, Roberto Herrera también, cuando se ofrece teatro en los centros comerciales o representaciones. Creo que es una buena manera de acercar a la gente. Claro. Se ha hecho muchas veces, ¿no? Sí, y se ha hecho también en el Teatro Pérez Galdós. Se ha invitado al público, es decir, se ha hecho la parte de atrás, obras de teatro, que eso me parece muy democrático, ¿no? Es decir, llevar la cultura a todos, y más en estos tiempos en los que no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? De disfrutar del arte. Un tema que me parece interesante que lo tocó Alejandro, que es la silla vacía en Navidad. Siempre hay alguien que no está, siempre hay alguien que ha fallecido recientemente. Ese síndrome de que hay gente que no quiere saber nada de la Navidad es justo todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que todos pues tenemos a alguien cercano que no está. En mi caso, bueno, pues también. Y bueno, hay un momento complicado, pero hay que seguir viviendo. Es decir, tú te puedes acordar de esa persona en un momento dado y seguir, ¿no? Hay una psicoterapeuta especialista en duelo que se llama Alba Payá, lo pueden mirar en internet, es un documento en PDF que se llama Es Navidad y en casa hay una silla vacía, que habla de, da unas sencillas claves
para, bueno, pues para reformular este periodo en el que hay gente que siente un vacío existencial increíble, porque claro, hay un ser querido que se ha ido, ¿no? Entonces ella propone diferentes cosas, ¿no? Esas reuniones con la familia antes de que lleguen las fechas y invita a convocar a toda la familia a una reunión abierta precisamente para hablar de estas fiestas, ¿no? Claro, bueno, está bien. Donde se expresen los sentimientos y las emociones de esta persona que ya no está y cómo van a hacer para reformular este periodo, ¿no? Y también invita a que, y es muy importante, a que los niños hablen también. Claro. Porque claro, suele haber una contradicción entre los mayores y los niños. Los niños quieren disfrutar de la Navidad, y entonces, pero hay que llegar como a acuerdos, ¿no? A una reconciliación entre todos. En donde... Hombre, supongo que será diferente si la persona que no está es algo reciente, o es el primer año de duelo, digamos, o si es a partir del segundo. Hay diferencia, ¿no? Entiendo. Sí, normalmente además sabemos que las pérdidas cuando se producen en tiempo de Navidad luego contaminan las Navidades futuras. Claro, ¿no? También, claro. Muchos fallecimientos se producen en este tiempo. No es que se produzcan más. No por nada, sino porque coincide, efectivamente. Igual que sucede con el verano con los divorcios de relaciones de larga duración, claro. Es muy interesante lo que dice Alejandro sobre incorporar a los niños. Esto no se hace. Estamos hablando de los adultos, lárgate. ¿Sabes? Ponte a lo tuyo, es súper importante incorporarlo. Claro. Las claves que aportan los niños y los adolescentes al sistema familiar y a los clanes es muy importante porque es una visión muy fresca, que a veces en consulta cuando trabajas con familias te encuentras que la solución ha estado siempre en la boca del menor. Fíjate. Lo que pasa es que no ha sido atendida. Claro. Y bueno, sobre el tema... La pérdida es muy dolorosa. Nuestra cultura me fascina. Cuando estuve en México, los museos de la muerte. Bueno, increíble. Es fascinante, ¿no? Increíble. Y nosotros como tenemos una visión completamente oscura, polar, ¿verdad? Como esto, ¿no? Es algo. Sí. Yo recuerdo, mi abuela paterna falleció de cáncer y nunca le escuché decir esa palabra. Y yo estuve con ella hasta que falleció en la cama y nunca le escuché decir esa palabra. Entonces es tan importante, hoy lo sabemos, por ejemplo, en las personas que fallecen de esta enfermedad, que cada vez son más personas. Por ejemplo, nombrar la palabra cáncer, ¿no? O que el propio sistema familiar, después del fallecimiento, ritualice la despedida, ¿sabes? Puedan hablar de las inquietudes, de qué les pasa. Y en el caso de los menores, las primeras dudas sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa eso? Claro. ¿No? Que saber cómo responder a los enanos, ¿no? También, eso tiene que ser dificilísimo. Igual que de dónde vienen los niños y cuándo nos morimos. O sea, son dos preguntas clave: cómo nacemos, cómo morimos, ¿no? Sí, ayer viendo Prometheus me encantó porque la protagonista decía... Esto es en lo que yo quiero creer. ¿No? Ella había fallecido su madre y decía, papá, ¿dónde ha ido mamá? Y él decía, a un sitio mejor. Y dice, ¿cómo lo sabes si tú no has ido? Y dice, eso es en lo que yo quiero creer. Eso es lo que yo quiero creer. Y el sistema de creencias en este sentido creo que es clave. Ritualizar e incorporar a la persona también al propio trasiego de la celebración creo que es importante. Los que se van, se quedan en la medida en que siguen estando presentes en nuestros pensamientos y en el modo en el que nosotros vemos el mundo. Cuando hemos perdido a alguien importante y lo invocamos, yo hay frases que repito que son de mi abuela Maruca. Claro. Y es una manera de mantenerla aquí, ¿no? Sí, correcto. Fíjate, esta Alba Payás habla de buscar una manera simbólica en Navidad de recordar a las personas fallecidas a lo largo de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, crear de alguna manera un espacio o un tiempo específico para rememorar, hacer todo, que todo el mundo desee que participe en este espacio, es decir, invitar a los niños a ser creativos para dar ideas, ¿no? Marcar momentos de recordar de forma clara y a la persona, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota? A ver si no lloro, ¿eh? Nada, pusimos en Navidad una canción que le encantaba a mi padre, empezamos a cantar, a bailar y a llorar, y luego ya quitamos la canción y seguimos. Y entonces como que ya pasó, ¿no? Y ahora me emociono. Claro. Es normal. Claro. Es normal porque sucede. Es normal porque cuando hablamos de seres queridos y de alguien a quien nos ha acompañado a lo largo de muchos años, es normal que afloren los sentimientos. Esta mujer habla también del miedo de las personas a expresar la vulnerabilidad. Ella habla de que nos da miedo hablar de todo lo doloroso, porque está asociado a algo incómodo y que hay culturas que reprimen las emociones negativas, ¿no? De alguna manera. Y ella habla de la importancia de expresar nuestro dolor, ¿no? En estos días. Habla el doctor Frey de que las lágrimas contienen hormonas del estrés y que son una forma natural que tiene nuestro cuerpo de relajar la tensión y de mejorar la capacidad de procesar acontecimientos traumáticos, ¿no? Está claro. Ya ves, ya pasó. Son 2 minutos. Dos cosas. Ya está. Es muy bonito eso. Osho dice, cuando el alma no puede más y se desborda, trae lágrimas, ¿no? Claro. Y es verdad que muchos neurotransmisores se expulsan. Es una manera regulatoria natural, igual que el sudor para refrigerar la piel.
Yo me lo imagino siempre como si se refrigerara el cerebro, ¿no? Y fuera como el tubo de escape. Sabemos, porque lo vemos en consulta, y Alejandro estará de acuerdo conmigo, que cuando se le ofrece a la persona un vehículo de expresión y puede emocionarse, puede gritar, puede golpear algo, tiende a autorregularse, ¿sabes? Hay un momento en el que vuelve a respirar y reposa, ¿no? Esto es sanador. Cuando tú te emocionas con tanta intensidad, también expresas que hay un tema pendiente, hay un asunto inconcluso. Sí, claro. Hay algo por cerrar. O reciente, a lo mejor. Exacto, puede ser una función de tiempo, o esto como la serie Entre Fantasmas, ¿no? Que los que quedaban ahí se supone que era porque tenían algo pendiente. Algo que decir o contar. Creo que los humanos nos quedamos con asuntos pendientes. Sí, claro. Y en consulta hay muchas maneras de trabajar esto. La carta, por ejemplo, para las personas que están en casa y que no quieran pasar por una consulta o no puedan, escribir una carta de despedida y de cierre volcándolo todo es fantástico y tiene un efecto Pero una carta de despedida, ¿en qué sentido? ¿Cómo es eso? A ver. Hay personas si que tienen enfermo. la suerte. Si estás enfermo. Es que depende del tipo de muerte. Yo he visto muchos casos en la consulta, algunos muy dramáticos y algunos de personas que no se pueden despedir. Claro. Cuando te puedes despedir y tienes un tiempo, el duelo es distinto porque ha sido elaborado. Claro. O sea, las primeras fases del duelo se producen con la persona en vida, pero hay personas que no tienen esta oportunidad y queda mucho por decir, cosas que recordar, ¿sabes? Queda como una especie de balance emocional con el otro. Hacer esto y volcarlo en el papel a mí me ha dado muchas alegrías siempre. Yo lo he hecho como paciente y como terapeuta es muy eficaz. Que lo del papel y eso de las tres cosas positivas del día es fantástico, ¿eh? Sí. Pues sí. Cuando llegas a la cama, en vez de pensar lo malo que me ha pasado o lo malo que tengo que solucionar, es lo bueno qué cosas positivas me ha pasado hoy. Eso nos lo ha enseñado Ariel aquí, la verdad que funciona, ¿eh? Sí. Esto a mí me encanta. Los tres, yo también lo hago con el grupo y a la gente le suele gustar mucho. Ayer invité a que no solamente hablar, no soy muy de negativo, pero sí que como últimamente me estoy interesando mucho por el mindfulness, sí que es verdad que y como hay que agradecer también las vicisitudes que nos da la vida, porque detrás de las vicisitudes y de los baches, yo creo que hay aprendizaje también. Hemos invitado al grupo, a los grupos a los que estoy llevando, no solamente a rescatar del día lo mejor, sino también lo peor, y dar las gracias por el aprendizaje que hay detrás y por la experiencia, ¿no? Es decir, también de los baches se aprenden por supuesto. Y de los momentos difíciles, ¿no? Yo voy a hacer, como siempre, la pregunta. ¿Tienes que ir a la tele? No. ¿Tienes prisa? No, para nada. Bueno, es que yo creo que voy a dar paso a la publicidad, son las 11:30 y seguimos hablando. Otro tema que me parece interesante, que es contar la verdad a los niños. Ese momento de contar la verdad, cómo lo hacemos o cómo se puede hacer, el tema de quiénes son los reyes, quiénes son Papá Noel. Y hay Papá Noel, también podemos hablar de Papá Noel y Reyes, ese efecto que se está dando doble Navidad, digamos, de alguna forma, y cómo contarles la verdad o de qué manera sería lo ideal psicológicamente hablando, ¿no? ¿Les parece? Muy bien. Venga, genial. Vamos a publicidad y regresamos enseguida. No se vayan. 11:35 empieza esa carrera frenética para llegar a aterrizar a las 12 en punto de la mañana, ya saben, con 3.153 horas de vuelo en directo. Hoy jueves, como siempre, por si alguien se incorpora ahora a estas ondas, tenemos nuestro tema habitual con el psicólogo o los psicólogos en el día de hoy, que es un lujo tener a dos psicólogos aquí, como son Ariel Denis y Alejandro Croisier. Queríamos cerrar con un broche de oro, diciendo que hay Navidad doble, porque ahora es Papá Noel y Reyes, regalos en Reyes, regalos en Papá Noel. Esto es un disparate, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y un poco ese efecto que debe ser dificilísimo contarle la verdad a los críos, ¿no? Cuando te preguntan, pues lo que hablamos antes, ¿no? Cómo nacen los niños o cómo se muere la abuela y ahora es los reyes son los padres o cómo le contamos eso a los críos. Yo es que tengo una paciente, la pobre, que a su hija le ha dicho que los reyes son los padres de verdad y bueno, y se ha quedado fatal. Y se ha quedado fatal. La pobre niña, pero 2 días. ¿Pero cuántos años tenía la niña? Pues la niña tiene 11 años. Bueno, yo creo que ya tocaba ya. Ya tocaba. Ya tocaba. Pero bueno, hay una carta que circula por internet que es como como una explicación con bastante azúcar para los niños para que sepan la verdad. ¿En serio? Sí. ¿Hay un modelo oficial para decirle a los niños cómo? Bueno, hay una carta que fuerte, ¿no? No, bueno, hay una carta que ha rulado bastante. ¿En serio? Y sí, es que yo lo conozco por la asociación de padres que tengo de colegios que me han dicho esto, ¿no? Como que a ellos les funcionan muy bien. Y es un poco como la invitación al niño a decirle, ya formas parte del mundo adulto, ya te invitamos a que lleves
¿no? El estandarte de la magia de la Navidad. Yo esto no lo sabía, la verdad. Me sorprende muchísimo, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo no lo tengo claro, porque sé que es muy positivo hablar con los niños en un lenguaje adulto, o sea, no usar maternés, sino explicarles las cosas tal y como funcionan. Sabemos que los niños, los pequeños, cuando se les explica la secuencia, por ejemplo, de que estamos preparando el desayuno, inician el habla antes y el habla es más, está más enriquecido que cuando no se hace. O sea, hay un beneficio de hablar con ellos, digamos, en un discurso adulto. Veo que todas las culturas utilizan algún elemento de control. Yo creo que esto es un elemento también de control, lo adelantaba Alejandro al principio, para el comportamiento infantil. Si hay un modo de fiscalizar el comportamiento de los niños, especialmente después del verano, en esto de que Papá Noel y los Reyes Magos te están viendo y debes comportarte pórtense bien, claro. Como instrumento parece que es útil. No veo bastante útil. No veo ninguna otra ganancia secundaria. Claro. Y cuando se dice no, es la ilusión de los niños, yo creo que los niños se ilusionan por sí mismos. A tu niño le das un palo y se pone a quitarlo del palo, como en el anuncio. No creo que necesiten una historia tan elaborada, ¿sabes? Mitológica tan elaborada. Está claro, pero no lo sé, tengo dudas, tampoco soy padre. Uy, pero en consulta la verdad es que nunca se me ha presentado ese tema como Alejandro de, ¿sabes? La controversia de en qué momento plantearlo, ¿no? Yo personalmente, en casos cercanos, veo que de manera natural se deshizo el mito. Sí, ¿sabes? De manera natural hubo como un momento... Uno se da cuenta, en un momento dado se dan cuenta, ¿no? A través de contacto con los iguales en el cole, hubo un momento donde se deshizo de manera natural. Claro, pero ¿no te parece...? Porque la paradoja es que el niño piensa, mis padres me han estado engañando y me han estado creando una ilusión que pero esto, el niño se siente mal porque se siente engañado. Entonces esto, claro, después hay que saberlo gestionar bien. Por eso me parece interesante esa pregunta. Claro, de cómo a mí me inquieta más, fíjate, el lugar de control, es decir, el hecho de dónde está la fuerza de voluntad en el menor, que está en de yo me controlo y me manejo, y hago esta cosa grande que no sé muy bien qué significa, entre comillas, estoy haciendo el gesto de entre comillas, de portarse bien, que no sabemos muy bien qué es, porque este es otro problema. Sí, también, sería tema de otro programa. Porque hay un agente externo que me está fiscalizando, ¿no? Y cuando soy adolescente debo cambiar mi personalidad y mi físico porque hay un agente externo que es un modelo. Si todo el tiempo a mí me preocupa más el hecho de que al menor le estamos diciendo, no es un tema de que tú te regules, no tiene que ver con la relación con nosotros, los padres no acostumbran a decirlo, ves en las escuelas de padres, cuando tú te subes a la mesa y te pones a gritar, yo me siento inquieta porque creo que te vas a caer y a mí me da miedo. Claro. No expresamos esto. Decimos, bájate de ahí, que Papá Noel te está viendo y no te va a traer nada. Sí, pórtate bien, que Papá Noel te trae. Y me inquieta más este discurso de pensamiento fantástico para el control de la propia conducta. Cómo me gusta hablar con ustedes, de verdad. Bueno, yo los invito a que vengan los dos siempre. Yo sé que es imposible, pero bueno, vamos alternando. Ya veremos de qué forma lo hacemos, pero es un placer tenerlos aquí, dos profesionales de la tierra, tremendamente jóvenes, los dos. Y bueno. Son las cremas, son las cremas. Que es un placer hablar con ustedes. Ariel, Denis, muchas gracias. La semana que viene sí tienes tele. Empiezan, ¿no? Lo decimos con Roberto Herrera en el programa. Y Alejandro, pues muchísimas gracias y bienvenido a bordo como siempre. Muchísimas gracias. Espero que esta conversación haya servido de reflexión. Yo creo que sí. Para cuestionarlo, yo creo que parece lo muy importante del ser humano es cuestionarse, ¿no? Si las cosas van bien, si las cosas se pueden mejorar. Sí. Así que encantado de venir. Pues hasta prontito. Tenemos a otro gran profesional de la tierra. Lo recibimos. Ustedes se pueden quedar, se pueden marchar, lo que ustedes quieran. Ya saben que siempre hay sinergia entre todos los invitados de esta casa y de este programa. Vamos a presentarlo como se merece, como otro profesional de nuestra tierra.